Hoy tenemos el honor de conversar con un invitado que ha dedicado su vida a cuestionar los pilares sobre los que se ha construido la psicología moderna. Él no teme incomodar, porque sabe que a veces es necesario sacudir lo establecido para que entre aire nuevo. Marino Pérez Álvarez ha sido catedrático de psicología en la Universidad de Oviedo, autor de libros como La invención de los trastornos mentales y un referente muy lúcido, por lo que he podido ver en este libro, en lo que se refiere a la crítica de los modelos establecidos actuales de lo que significa en la sociedad actual la salud mental. En su nuevo libro, La sociedad vulnerable, publicado por la editorial NED, lanza una mirada afilada y compasiva a una generación atrapada entre la sobreprotección, el exceso de estímulos y una cultura que patologiza el malestar. Con nosotros está Marino Pérez, el autor de este libro. Marino, bienvenido a este espacio, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Sí, encantado, muy bien, Tony. Muy agradecido porque hayas escrito este libro, La sociedad vulnerable, de la editorial NED, y leo el subtítulo, un ensayo sobre la crisis de salud mental. Con esto ya creo que es un buen planteamiento de inicio, ¿no?, para esta entrevista. ¿Cómo ves tú esta crisis? Bueno, pues sí, efectivamente, vivimos en lo que va del siglo XXI en una crisis de salud mental y que curiosamente afecta sobre todo a niños, adolescentes y jóvenes, que pasan a ser las edades que peor están en términos de salud mental respecto de las edades adultas y de las personas mayores, que sería más razonable pensar que fueran ellas las que tuvieran digamos, en crisis o en malestar, ¿no? Y tomo eso como casi como un enigma o una paradoja que trato de, bueno, de descifrar y de ver cómo es así, ¿no? Cómo las mejores edades de la vida en la sociedad, digamos, de mayor bienestar que se conoce hasta ahora, digamos, está peor que nunca, peor que en otras edades y peor que en otras generaciones. Esto me llama mucho la atención, Marino, porque podemos decir, o sea, yo te lo planteo, ¿eh? Yo no me atrevo a decirlo porque estoy delante de una persona como tú, pero tú me lo vas a aclarar. ¿Podemos decir que estamos ante una generación que sufre de manera distinta a todo lo que hemos conocido en el pasado? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la crisis de salud mental es un síntoma de la época. Yo lo tomo más bien como síntoma de la época, de la sociedad en la que estamos, que como síntoma de problemas individuales, que se explicaran por averías, digamos, mentales o que hubiera digamos, que buscar dentro de los individuos, ¿no? Entonces es más bien el problema por estar los individuos dentro de una sociedad que creo que los ha hecho pues digamos, más sensibles, menos preparados, Vulnerables incluso, podríamos. más vulnerables. Esta sería sí, efectivamente, la expresión, más vulnerables digamos, en un mundo, efectivamente, pues que a su vez es no sé, muy incierto, muy precario, muy inseguro, y las sociedades, entiendo yo, que están organizadas para facilitar la vida de los individuos y proteger a los individuos que ya somos, por ser humanos, pues vulnerables, ¿no? Pues vamos a morir y lo sabemos, el cuerpo es doliente, en la vida nunca van a faltar, digamos, dificultades. Entonces se espera que las sociedades, digamos, nos protejan de esta vulnerabilidad existencial, ¿no? Y muchas veces las sociedades lo han hecho pues cuando disponen de estructuras comunitarias, hay vínculos sociales potentes, los individuos no están, digamos, flotando y sin rumbo o sin sentido, pero nuestra sociedad no es precisamente protectora, sino al contrario, es una sociedad vulnerable, que nos hace todavía más vulnerables, ¿no? Sí, fíjate, porque has dicho ya algo, has adelantado algo a lo que quería preguntarte ahora, ¿qué elementos, ¿no? O sea, por poner un poquito de orden a este melón que hemos abierto, ¿qué elementos culturales, bueno, actuales, crees que han cambiado tanto para que haya pasado esto? Sí, pues yo creo que tiene que ver sobre todo, es el énfasis que yo pongo en el libro,
con el individualismo creciente en nuestra sociedad, que cada vez ese individualismo se ha hecho, digamos, más subjetivista, más centrado en uno mismo, en una mirada, digamos, interior, pero no enriquecedora, sino más bien narcisista. Y este individualismo creciente, pues significa que se pierden, digamos, vínculos con el mundo, con la sociedad y los demás, pues llegan a ser, a funcionar más como, digamos, como público y proveedores de likes y de admiración que como que como los otros con los que nosotros constituimos la vida, ¿no? Y entonces yo creo que tiene que ver con esa, pues con esa condición, ese individualismo creciente en una sociedad que a su vez pues canaliza los malestares, el sufrimiento y los malestares que son inherentes a la vida y tanto más en nuestra sociedad que es muy decepcionante y muy frustrante, pues los canaliza como supuestas enfermedades o trastornos psiquiátricos, ¿no? Por decirlo así, el idioma clínico se ha apoderado del sufrimiento humano y entonces malestares de la vida pasan a ser categorías clínicas y luego las supuestas soluciones con base en la medicación o con base en terapias que a veces pues no terminan o no entran en fin, en el origen y en la verdadera condición del problema. Fíjate, me resulta muy gracioso. Aquí mi gato también me está avisando de que esto ha sido muy curioso porque estás casi leyendo mi escaleta de preguntas. Porque justo ahora yo te iba a decir, claro, sin que tú hubieras dicho eso, que tú dices en tu libro que el idioma clínico se ha apropiado del sufrimiento humano. Y claro, tú planteas una serie de alternativas más humanas, más humanistas, quizá más ricas, para nombrar estos malestares. Y esto a mí me interesa mucho porque, claro, es cierto, ¿no? Se ve que quizá ha entrado, no sé si decir neurosis por esto de lo clínico, y tú que tienes tanta experiencia y tan dilatada, pues mejor que tú para observar este campo y cómo ha sucedido esto, no conozco a nadie. Así que te pregunto, ¿no? O sea, ¿cuál sería la alternativa a esto, a esta no sé cómo decirlo, ¿no? Esta clinicización de la sociedad? Sí, sí, bueno, pues efectivamente se ha implantado el idioma clínico como la única manera de ver los problemas de la vida en detrimento de otros idiomas posibles como serían pues el social, o sea, pues que vincula los malestares a las formas de vida, a las condiciones de trabajo, a las relaciones con los demás, el idioma ético, muchos eh, problemas de la vida que pasan a ser registrados como problemas psicológicos o psiquiátricos, son problemas éticos y morales que tienen que ver con decisiones, indecisiones y cuya solución o en todo caso cuyo origen, cuyo entendimiento habría que verlo pues en estos asuntos. Muy a menudo tienen que ver con la libertad y la seguridad. El idioma existencial también sería uno que yo entiendo más cabal para entender los problemas, los llamados problemas psicológicos o psiquiátricos, pues como problemas existenciales inherentes al ser humano y sobre todo pues en una sociedad como la nuestra, ¿no? Incluso el idioma político, pues también tendría que ser relevante para entender, digamos, muchos problemas del funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y la sociedad parece, y los políticos y la política parece más interesada en atribuir los problemas que genera la sociedad a los individuos y muy a menudo individualizar y naturalizar esos problemas como si se debieran a desequilibrios neuroquímicos o a una especie de lotería genética, ¿no? De manera que nunca se toca o se piensa o se mueve la sociedad y serían los individuos los que cargarían
digamos, con los problemas y la responsabilidad de solucionarlos o de padecerlos, ¿no? Ujú. Fíjate tú que sabes que ya hemos hablado un poquito antes que me dedico, pues eso, a la meditación. Mi misión es enseñar a las personas a crear espacios interiores en los que aprender a reflexionar, a pensar sobre ellos mismos. Claro, y vivimos en un mundo que hoy en día es de interrupciones absolutas. O sea, no nos dejan atendernos. Claro, eh, este mundo de redes sociales, de microtiempos, de interrupciones, de pérdida de atención, yo entiendo que es uno de los motivos por los que la sociedad se está haciendo tan vulnerable. ¿Qué ocurre con la atención en estos casos? ¿Por qué esto parece ser que nos retira un poco de nosotros mismos, nos enajena y nos hace más vulnerables? Sí, ciertamente, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que una de las cosas más valiosas para ser explotada es la atención, ¿no? Vivimos en la sociedad de la economía de la atención y entonces todo el interés de quien quiera vendernos algo, el capitalismo vigilante, ¿no? Que está vigilando nuestros movimientos, trata de captar nuestra atención. Entonces nuestra atención siempre está, digamos, solicitada por estímulos que reclaman nuestra atención para llevarla a su interés, tratar de vendernos algo, y entonces estamos continuamente centrifugados de nosotros mismos, ¿no? Continuamente distraídos, llevados a cosas que no buscamos, que no necesitamos y que al final pues te generan una necesidad que no tenían, ¿no? Y en ese contexto, ciertamente es muy importante pues sustraerse no sé, a esa explotación de nuestra atención, crear espacios de reflexión, digamos, de sosiego, digamos, sí, de pensar e interrumpir, ¿no? Ese ritmo acelerado al que nos somete la vida, ¿no? Entrar en contacto digamos, con el mundo, con los demás y con nosotros mismos de una forma más parsimoniosa, ¿no? De una forma, digamos bueno, pues que tenga resonancia, ¿no? Por decirlo también con un término, digamos, muy clarificador y que la sociología ha puesto de relieve, ¿no? Frente a la aceleración, pues la resonancia y la sintonía con las cosas en la escala humana, en la escala peatonal, ¿no? Por decirlo así. Pero fíjate, ahí, volvemos a justo a la pregunta anterior. Parece que la sociedad de hoy está hecha para robarnos precisamente esa profundidad. Nos impide de alguna forma. Hablas, por ejemplo, me hace mucha gracia, ahora hablaremos de algún detalle más, pero el poder de lo cookie, que estas cosas por ejemplo, claro, imagínate, Instagram está lleno de gatos adorables y encantadores, ¿no? Es un ejemplo. Claro, esto hace que naveguemos siempre por una superficie. No se nos parece que se nos impide al ser humano ahondar en nosotros mismos, y si alguno ahonda, alguna patología clínica le sacarán, ¿no? No lo sé. Sí, sí, seguro. Sí, sí, yo creo que, digamos, en la sociedad está siempre interesada en captar la atención de los individuos y llevarlos por otros lados que no son, digamos, los que uno buscaba o los que uno necesitaba o aquellos, digamos, en los que uno llevara una vida más, no sé, más significativa o más satisfactoria. Y de pronto se establecen, digamos, modas, y la que señalas digamos, de lo cookie, kawaii, que viene de Japón y demás, pues hay un interés por la cultura japonesa en este sentido de lo cookie, de lo adorable, de lo pequeño, de lo mono, etcétera, etcétera, bueno, que está bien, ¿no? Pero que a su vez también tiene un lado, digamos, un lado oscuro. O sea, que no. Sí, no- cuando acapara, es ese tipo de cosas, acaparan la atención, al final se convierte en algo perverso, claro. Sí, sí, exactamente, ¿no? Y oscurecen, por decirlo así,
digamos, las realidades, digamos, ásperas que, digamos, que sigue teniendo la vida, ¿no? Es una especie de infantilización de la vida, una infantilización de, de la vida adulta, ¿no? De la madurez que también, digamos, requiere, requiere la sociedad, y muy a menudo lo cookie también está al servicio digamos, de romper diferencias, dicotomías o diferencias, como ciertamente hay diferencias digamos, entre las edades, entre la pobreza y la riqueza, digamos, ser hombre o ser mujer en términos biológicos, en fin, hay diferencias que tratan de ser niveladas a través de lo cookie, y diferencias que no, digamos, que no se pueden saltar. O sea, que uno de pronto no puede ser un niño, ni un niño puede ser digamos, un adulto, ni Que los 50 no son los nuevos 20. y los 50 no son los nuevos 20, digamos, efectivamente, porque vayas a una cafetería y te den caramelos y te pongan, digamos, no sé, un café con una cara de gato, ¿no? Sí, te entiendo. Pues fíjate, ante todo esto, Marino, en tu libro das pautas, das mucha información. Me gustaría que sintéticamente nos pudieras dar, pertrechar con algunas herramientas para que esta vulnerabilidad, que para mí ya es un hecho también, es decir, desde mi frente como comunicador, estando al día, informándome, leyendo a otros compañeros, como hemos hablado de Carlos Javier, por ejemplo, que estará aquí en el podcast también. Claro, ¿qué herramientas podrías tú ofrecer, por supuesto, sintéticamente, para que las personas pudieran despertar a esta vulnerabilidad y poder, vaya, poder elegir, ¿no? Y poder seguir hacia adelante sin sentirse vulnerables o manipulados. Sí. Bueno, la verdad es que no, digamos, no es fácil, ¿no? Yo soy hasta un tanto, digamos, pesimista, o en el libro incluso utilizo ahí una estrategia un tanto irónica, ¿no? Pues en fin, haciendo cosas que están muy asumidas hoy día, pues sin embargo traen, estos malestares, ¿no? Eh, Habría que pensar más bien, yo creo que en generaciones futuras, ¿no? Un cambio, digamos, más estructural, ¿no? Así de inmediato, en todo caso, pues yo creo que las personas han de buscarse un espacio digamos, entre lo que ellas pueden ser, quieren ser, y la cantidad de tensiones y de reclamación de su atención, y de influencers que nos quieren llevar, pues, por otro lado, ¿no? Tener una mayor capacidad digamos, para estar a solas, digamos, pensando, sin estar continuamente, pues, no sé, no, bueno, con el móvil o conectado, es decir, conectar más con las personas que estar meramente conectado, pues, digamos, en las redes sociales, ¿no? Y con miras pues, no sé, a cambios estructurales para las nuevas generaciones, yo creo que debieran crearse también, deberán cambiarse, digamos, las maneras, digamos, sobreprotectoras, en la crianza y educación de los niños, y crear más espacio para que los niños, digamos, jueguen en contextos colectivos, en contextos digamos, de aire, ¿no? Fuera digamos, de casa, sin esa supervisión continua de los adultos, y que se enfrenten los niños, que tengan oportunidades de entrar en contacto, pues, con las contingencias de la vida, ¿no? Que tiene, ¿no? Obviamente dentro de un contexto de seguridad, ni que decir tiene, pero pues digamos, de más autonomía, ¿no? De más estar con los otros, y de tener, digamos, una capacidad digamos, de atender a las cosas que forman parte de los propios intereses, no de aquellas cosas que continuamente nos estén solicitando
porque ahora son unas, luego van a ser otras, y luego se superponen y demás, ¿no? Que uno introduzca más, no sé, parsimonia, otro tempo, otro ritmo, digamos, en la vida, más en una escala, pues no sé, de escala humana, o sea, no sometida a las tecnologías, a las distracciones y demás, ¿no? Ya esas pantallas que nos roban tanto tiempo y tanta atención. Una última pregunta, Marino, antes de acabar la entrevista, me gustaría, dada tu dilatada experiencia, la verdad es que leyendo tu currículum antes para preparar la entrevista, pues uno le impresiona, ¿no? Porque es toda una vida dedicada a esta materia. Han sido cientos de artículos, si no me equivoco, son cientos de artículos y una larga experiencia. Y yo te he descubierto en este momento, discúlpame esa ignorancia, porque la verdad es que me ha gustado mucho tu libro y me gustaría que nos definieras para acabar en el programa y tener la oportunidad de tener tu versión de esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué es para ti la verdadera salud mental? ¿Qué la define y qué requiere? Y además, especialmente te lo pido a ti, porque de verdad que habiéndote descubierto, sabiendo de tu currículum, habiendo leído este libro que recomiendo a todo el mundo, me parece especialmente interesante que prestemos mucha atención a lo que tienes que decirnos sobre esto. Sí, pues yo creo que la salud mental es tener relaciones eh, ricas con el mundo, con los demás y consigo mismo, de manera que haya, digamos, si acaso un equilibrio entre atender a las cosas del alrededor, de los demás y a uno mismo, en vez de como está ahora un tanto desequilibrado, de estar uno demasiado pendiente de sí mismo en términos de sus síntomas y de sus malestares, ¿no? Y incrementar también el umbral a partir del cual ciertos malestares entran ya digamos, en la esfera de problemas psicológico o psiquiátrico, ¿no? Entonces, tener una mejor sintonía con uno mismo, de manera que no salte tan fácil, por decirlo así, la alarma o el registro de que es un problema psicológico o un problema mental, ¿no? Saber, digamos, que la tristeza no es un problema psicológico, que la nostalgia, ni la melancolía, ni el aburrimiento son problemas psicológicos, sino muy al contrario, experiencias de la vida que nos dicen algo de cómo anda nuestra vida, nuestra relación con los demás, y dejar, digamos, muy lejana o, digamos, muy excepcional la posible consideración de un problema de trastorno psicológico que requiera, digamos, una ayuda, pues efectivamente, por parte ya de profesionales o de cualquier herramienta que nos pudiera venir bien, ¿no? ¿Qué te parece? Esto es una recomendación de efecto profesional mío. ¿Qué te parece si le añado a esto que tú propones más filosofía, más humanismo, más reflexión? ¿Cómo lo veríamos? Ah, sí, vamos, lo veo absolutamente. O sea, absolutamente. Yo creo que la filosofía y el humanismo, digamos, cambiarían el tono de la relación que uno tiene con el mundo, con los demás y consigo mismo. Vamos, y ciertamente esto es lo que falta en el mundo de hoy, incluyendo la educación escolar, digamos, a nivel, en todas las escalas escolares, ¿no? El instituto y, por supuesto, en la universidad, ¿no? O sea, está claro que, bueno, pues más Platón y menos Prozac. Yo tengo un libro que se titula Más Aristóteles y menos Concerta. Cierto, Para, y no creo que no lo he nombrado, porque claro, tienes un currículum muy extenso, pero es uno de los que me llamó la atención. Muy Sí, entonces más Aristóteles y menos Concerta en relación con los problemas del TDAH y de la atención, ¿no?
Entonces, vamos, estoy absolutamente, pues suscribo, vamos, esto que tú me propones como redondeo, por decirlo así, y resumen de lo que yo mismo pienso, ¿no? Pues Marino, qué alegría, porque este espacio, como sabes, este podcast tiene la misión humanista de difundir esos valores humanísticos, y yo sabía que tú pues ibas a estar aquí, esta entrevista que se me ha hecho muy corta, y que este libro, además, desde tu visión, por supuesto, psicológica, como docente, con un currículum impresionante, pues ofreces, ¿no?, al mundo en La sociedad vulnerable, de la editorial NED, un ensayo sobre la crisis de salud mental. Marino, ha sido un placer tenerte este ratito aquí con nosotros. Sí, sí, placer mío y te lo agradezco mucho y ningún sitio mejor que el tuyo para decir las cosas que yo mismo pienso y que podríamos seguir diciendo si tuviéramos más tiempo. Se podría, ya te digo yo, ya nos veremos algún día. Muchas gracias, Marino. Un abrazo muy grande, y hasta la próxima. Un abrazo, adiós.